Buenos días, estudiantes del grado sexto del Colegio Integrado Las Mercedes. En el día de hoy vamos a desarrollar la explicación correspondiente al tema de hominización, para lo cual se hace necesario tener claro en qué consiste la evolución, que será el tema que les voy a explicar concretamente y complementaremos con la información que aparece en la guía. Entonces, chicos, vamos a entrar de una vez en materia. Vamos a mirar en qué consiste como tal una evolución. Cuando nosotros hablamos de un proceso de evolución, debemos entender ahí dos aspectos fundamentales. Y el primero es que en tanto que es un proceso, quiere decir que no se da de forma instantánea, sino por el contrario, que en tanto que proceso, pues va dándose una serie de pasos que serán los que permiten evidenciar como tal un cambio. Y lo segundo que debemos tener presente es que ese cambio como tal se da pues a través de un tiempo, ¿sí? Entonces, de una u otra manera, hablar de un proceso evolutivo es hablar de una serie de cambios que ocurren a través del tiempo, ¿sí? En todos los aspectos nosotros podemos ver que hay una evolución. Nosotros no solamente debemos entender que el proceso de evolución se habla de en el ambiente pues de las biología, de las ciencias biológicas o de las ciencias naturales, sino que también en nuestro entorno encontramos una evolución. Pasemos, por ejemplo, a pensar que en nuestra comunidad hace 60 años de pronto no habían carreteras, ¿sí? Si miramos hace 40 años de pronto ya las carreteras estaban, pero no estaban de forma pavimentada. Y si miramos hoy en día, pues podemos encontrarnos que de pronto las carreteras pues ya están mejores y encontramos que están también pues en proceso de arreglo, ¿cierto? Entonces ahí podríamos ver nosotros cómo un factor, en este caso las carreteras de nuestro municipio, han venido transformándose, ¿sí? Y han venido mejorando. Entonces podríamos ahí hablar de que las vías del municipio han tenido una evolución, entendiendo esto que la evolución es siempre un cambio positivo, ¿sí? Es un cambio para bien. No se debe entender entonces como evolución un cambio que permita el retroceso, ¿vale? Entonces pensemos que hoy en día, digamos, tenemos las carreteras de forma idónea, están pavimentadas y demás, y dentro de 30 años vemos y las carreteras están totalmente destruidas, están ya sin pavimento y demás. Es probable que ahí no podamos nosotros hablar de una evolución, sino de una involución o de un retroceso. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a mirar aquí con un ejemplo de algo muy cotidiano que nosotros todos hemos conocido, pero que de pronto desconocemos los orígenes porque pues ustedes de una u otra manera son chicos que han nacido en una época donde este dispositivo, vamos a hablar del celular, pues tiene unas características particulares. ¿Sí? De pronto los que somos ya un poco más viejos que ustedes, pues sí hemos podido ver cómo esta evolución se ha desarrollado a través del tiempo. Entonces, para darles un ejemplo de lo que es evolución, antes de entrar a los dos autores que vamos a ver en el día de hoy, pues nosotros debemos remontarnos al origen, en este caso el origen del celular. Resulta que hace unos años, en la época de la Segunda Guerra Mundial, pues los estadounidenses, los soldados estadounidenses tenían que comunicarse entre ellos, pero no había forma de cómo hacerlo porque pues las distancias eran ya bastante amplias, entonces crearon una serie de equipos militares que les permitían usar un medio de comunicación, un teléfono en pocas palabras, pero que era portátil. Sí, estamos hablando de una época de guerra, entonces eran equipos muy grandes, era casi como un morral muy pesados y demás. Pero ese fue el principio de la idea de lo que hoy en día tenemos como celular o como teléfono móvil, como de una u otra manera es el nombre correcto. Después partieron de esa idea básica para establecer ya un teléfono portátil, ¿sí? Que es el primero que encontramos ahí. Es un teléfono que como tal tenía que ser cargado en un maletín
era muy pesado, muy costoso y solamente servía para realizar llamadas o para que le entraran las llamadas. Entonces no era un dispositivo como lo conocemos hoy en día. Luego encontramos otra fase y ya en esta fase pues el dispositivo es un poco más pequeño, es portátil, quiere decir que ya se puede transportar en un bolsillo, por ejemplo, y tenía otras características y es que ya permitía mandar y recibir mensajes de texto, ¿sí? Entonces vemos cómo el primero tenía unas características, luego ya los de segunda generación tienen unas mejoras, ¿sí? Que permiten que pues sea un poco más asequible para quien lo desee. Luego vemos que en la tercera imagen, ¿sí? El tercer celular que aparece es un celular más pequeño, es un celular, de pronto ya tenía más luz, ya la imagen no era en una pantalla verde, sino ya era en una pantalla blanca. Luego vamos a ir viendo cómo ya el celular se podía doblar, entonces eso permite que sea más pequeño, que sea más fácil de portarlo, ¿sí? Ya tiene otras funciones, por ejemplo, se podía escuchar música, tenía juegos, juegos muy básicos, pero a fin de cuentas era una mejora que el anterior no tenía. Y de esa manera, hoy en día vamos viendo cómo los dispositivos modernos, ¿sí? Ya encontramos en ellos muchas aplicaciones, encontramos muchas funciones como por ejemplo cámara de fotos, cámara de videos, tenemos mensajes de texto, tenemos aplicaciones como el WhatsApp y tenemos la función básica que es el de realizar llamadas y recibir llamadas, ¿sí? Hoy en día podemos portar juegos, cantidad de música, películas, todo en un dispositivo que hasta hace unos 30 años pues simplemente era casi que impensado. Entonces ahí podemos ver cómo a lo largo del tiempo han ido adaptando unas mejoras, han ido adaptando unas funciones que permiten que hoy en día el celular pues tenga unas características particulares que dentro de unos 15 años ya será totalmente diferente. Si ya los celulares tendrán otra, de pronto serán hechos de otro material, a lo mejor ya se podrán doblar como un papel, sí, eso es lo que están desarrollando hoy en día las nuevas tecnologías, serán impermeables, de pronto la carga les va a durar 5 o 6 días, de pronto ya no van a necesitar cargarse con un cable, sino que se cargarán con la luz solar y demás. Entonces vamos a ir viendo cómo a lo largo del tiempo hay una transformación, ¿sí? Y de esa forma, entonces hablamos de una evolución, en este caso, de una evolución del celular. Vamos a tomar hoy dos posturas teóricas de biólogos muy importantes que fueron prácticamente los padres de la teoría de la evolución, ¿sí? Ya no en un sentido cotidiano, sino aplicado como tal al proceso de hominización, o en pocas palabras, al proceso en el cual el hombre ya pasa a ser una especie como la conocemos hoy, como lo veíamos en la clase anterior, el Homo sapiens sapiens, ¿sí? Entonces, si vemos, y eso lo vamos a desarrollar a lo largo de este periodo, como parte de un primate, ¿sí? Con unas características particulares y a través de la evolución, pues llega a ser lo que hoy en día somos nosotros como una especie. Entonces, vamos a tomar por primero la teoría de Lamarck. Lamarck era, como ya les dije, un biólogo y él desarrolla una postura en la cual dice que todos los cambios que presenta una especie, cualquiera que sea, se deben al uso o al desuso que llegan a tener. Entonces, para Lamarck era importante que los cambios que se van presentando en todas las especies pues sean el resultado del uso o no uso que puedan tener las partes del cuerpo en este caso, ¿sí? Él plantea que el entorno no suele cambiar, sino que es el animal o la especie quien cambia el entorno, entendiendo el entorno como lo que nos rodea, llámese un paisaje, si estamos hablando aquí, por ejemplo, de animales acuáticos, pues sería el océano o el río. Si hablamos de las aves, pues sería el bosque o la selva en donde ellas vivan.
Entonces, para la mar, como ya les decía, era importante entender que el uso o el desuso era lo que hacía que los animales cambiaran. Entonces, por ejemplo, él toma a la jirafa y desarrolla su teoría indicando que las jirafas de cuello corto eran aquellas que tenían las hojas más cerca, ¿sí? Ustedes saben que las jirafas comen hojas de los árboles y tenían cuellos cortos en la medida en que podían alcanzar las hojas, ¿sí? Pero como nosotros vemos, las jirafas tienen cuellos muy largos y según Lamarck, pues era porque ya no alcanzaban las hojas cortas, ya que habían unas que se las comían, entonces las que no alcanzaban tenían que estirarse, estirar sus patas, estirar mucho el cuello para poder alcanzar las hojas que estaban arriba, ¿sí? De esa forma es como él explica que las jirafas tengan el cuello largo, ¿sí? Porque se adaptan al uso, es decir, ven la necesidad de adaptarse para poder sobrevivir. ¿Listo? Entonces, vemos aquí en la imagen, en la primera imagen, cómo las jirafas pueden tomar las hojas que están más abajo, entonces son jirafas que tienen el cuello corto, ¿sí? Y en la segunda imagen ya vemos como las hojas que están abajo escasean, por tanto, tienen que seguirse alimentando de las hojas más altas. Para ello, entonces van a estirar sus cuellos y en la tercera imagen ya vemos cómo la jirafa es hoy en día y se debe gracias a que han logrado adaptarse a las condiciones que les presentaba el entorno. Entonces aquí vemos cómo ellos se transforman y de una u otra manera, cuando ellos descienden o tienen hijos, perdón, cuando ellos van a tener descendencia, entonces estos cambios van a ser transmitidos, ¿vale? Entonces por eso nosotros vemos que una jirafa, hoy en día como la conocemos con el cuello largo, tiene una cría y esta cría automáticamente nace con esa condición del cuello largo, ¿sí? Porque dentro del proceso de evolución precisamente está esa característica que van a hacer con las condiciones que le van a permitir ya adaptarse al medio en el cual ellas viven. Entonces ya no tienen la necesidad de que ellas de una u otra manera se estiren el cuello durante toda su vida porque pues ya por genética por evolución, entonces van a nacer con el cuello ya de esa forma. El segundo autor que vamos a desarrollar es el conocido Charles Darwin, él era inglés y él también desarrolla una teoría de la evolución que de una u otra manera es la más aceptada por los científicos hoy en día, ya que tiene unas particularidades que no presenta la teoría de Lamarck y de hecho hay cosas muy distintas, ¿vale? Entonces, dentro de la teoría de evolución, encontramos que para Charles Darwin lo fundamental era entender que el tamaño de la población se mantiene por las muertes precoces, es decir, nosotros no vamos a encontrar especies que abunden, sino que hay especies que tienen muchos huevos, por ejemplo, pensemos el caso de una tortuga o de los salmones, ¿sí? El salmón es un pez que vive en aguas turbias de los ríos y luego pueden desovar muchos huevos, ¿sí? Muchas crías, estamos hablando de cientos, en algunos casos hay peces que ponen miles de huevos, pero de todos esos miles de huevos no van a lograr crecer sino unos cientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque de una u otra manera se han adaptado a tener muchos huevos, a poner muchos huevos para que puedan generar una especie que se adapte a su condición. Es decir, ponen muchos huevos porque saben que van a haber otros peces que se los van a comer. Las tortugas, por ejemplo, tienen las gaviotas, que ellas van, escarban la tierra en donde la tortuga ha puesto sus huevos, se las come, o las serpientes o algunos otros reptiles, ¿sí? Entonces, si lograran poner solamente dos huevos, pues probablemente esa especie iba a desaparecer muy pronto. Entonces, ellas se han logrado adaptar a la condición de tener muchos huevos para que no todos mueran y los pocos que queden pues logren desarrollarse como especie y logren generar nuevas crías que a su vez serán las que se mantengan como tal. ¿Listo? Entonces encontramos ahí una primera característica.
La segunda característica es que existen variaciones, ¿vale? Dentro de una población. Entonces, estas variaciones, nos va a decir Darwin, pues de una u otra manera se dan de acuerdo a la adaptación del entorno, ¿sí? Entonces, pensemos, por ejemplo, en los primeros primates, y ahorita vamos a ver una imagen para darles un ejemplo más claro. Ellos necesitaban ya no estar de pronto transportándose a través de los árboles, ¿sí? Entonces, cuando ellos descienden, porque ya no hay unos depredadores que les causen la muerte como tal, entonces tienen que adaptarse a caminar sobre la tierra. Y ese caminar sobre la tierra, como les decía en la clase anterior, pues implica que ellos deben tener la vista al frente porque es de esa forma, entonces para poder ver más alto, pues lo que ellos desarrollan es una postura erguida. Entonces ya vemos aquí cómo a través de la evolución vemos la especie que no está siempre de forma curvada, mirando hacia abajo, como caminan los monos en sus cuatro patas, sino que cada vez van siendo más erguidos. ¿Listo? Entonces, de igual manera, esa generación que tiene esos cambios, esto estamos hablando no de una vez, sino que esto tarda miles de años, ¿vale? Por eso hablamos de que la evolución lleva miles, incluso millones de años, desde el primer primate hasta lo que somos hoy en día, el Homo sapiens sapiens. ¿Listo? Encontramos también que Darwin habla, y este es el punto tal vez más fuerte de su teoría, de lo que es la selección natural. ¿Sí? Entonces, en la selección natural, Darwin expone que quienes logran vivir, que son aquellos que se adaptan al entorno, desarrollando unos rasgos más ventajosos. ¿Sí? Es decir, encuentran ante las dificultades una situación que les va a permitir a ellos salir de esas dificultades y van a encontrar unos cambios. Muchas veces son cambios físicos o cambios en los hábitos, en el alimento, ¿sí? Entonces pensemos, por ejemplo, en el pájaro carpintero que se ha logrado adaptar a las condiciones. Si ustedes saben que ellos tienen con su pico, que es muy fuerte, abren el agujero y ahí establecen su nido. Pero ellos, como tienen que golpear tantas veces y con tanta fuerza la madera del tronco, pues es muy fácil que si fuera otra ave, pues probablemente pierda el pico y va a morir. ¿Qué ha hecho el pájaro carpintero? El pájaro carpintero ha logrado adaptarse a esas situaciones que le permiten escapar de sus depredadores, ¿sí? Y han desarrollado un sistema en el cual la lengua se enrolla alrededor del cerebro y de esa forma permite que el cerebro no se dañe con tantos golpes. ¿Sí? Y por eso es que el pájaro carpintero, a diferencia de casi todas las otras especies de aves, tiene un pico extremadamente fuerte, tiene un pico desarrollado, el pico es largo, no es corto como el de, por ejemplo, un loro, que el loro no necesita un pico largo porque no desarrolla esos trabajos de golpear la madera. El loro necesita un pico más bien corto que le permita quebrar las frutas y poderse alimentar, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros vamos viendo cómo los más aptos son los que logran cambiar. Entonces, de pronto ustedes habrán visto por ahí en las películas, como por ejemplo en la Era de Hielo, donde aparece un tigre colmillos de sable, que ya no existe hoy en día, ¿sí? Pero es un ancestro de lo que nosotros conocemos hoy como el tigre, como el leopardo. ¿Qué es lo que ha ocurrido con ese animal? Ese animal no se logró adaptar a las condiciones del cambio climático, ¿sí? Del periodo del hielo, entonces era un animal que tenía unas características propias para ese momento, pero cuando cambia el entorno, cuando cambia el clima, cuando cambia la ubicación geográfica y demás, entonces no se logra adaptar y tiende a desaparecer. Entonces por eso nosotros encontramos animales también como el mamut, que era básicamente un elefante con un pelaje muy grueso que le permitía vivir en la época de hielo, la edad de hielo, pero cuando se da el deshielo, cuando el cambio climático que hubo hace varios miles de años llevó a que se derritiera tanto el hielo y la temperatura subiera,
pues sencillamente es un animal que no se adaptó porque pues el pelaje que tenía era para protegerlo del frío, más no del calor, y de esa forma pues es una especie que ha desaparecido. Otra característica de la teoría de Darwin es que las especies que no se adaptan al entorno desaparecen. Entonces esto tiene que ver con lo que les acababa yo de mencionar. Toda aquella especie que no logre acomodarse, adaptarse a los nuevos cambios climáticos, a los cambios geográficos, a los cambios que hoy en día estamos viendo cada vez más acelerados, pues van a desaparecer. Entonces aquí encontramos una explicación a lo que nosotros llamamos hoy en día las especies en vía de extinción. ¿Sí? Nosotros vemos que cada vez son más los bosques que se talan y desaparecen para construir ciudades. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Y por qué las especies entran en peligro de extinción? Primero porque pues la caza indiscriminada y demás, ¿cierto? Pero aquellas especies que antes vivían en un bosque y de un día para otro prácticamente tienen que adaptarse a las condiciones de una ciudad, pensemos los canguros en Australia, entonces son cada vez animales que tienen que verse desplazados, que tienen que verse alejados de sus condiciones de hábitat, de sus condiciones alimenticias. Con que migre un animal, pues ya están habiendo problemas para que otros se alimenten y demás. Entonces no se logran adaptar a esas condiciones de cambio, en este caso del campo o del bosque a la ciudad, y van a desaparecer. Entonces ahí hablamos nosotros de la crisis ecológica que estamos viviendo hoy en día, porque las especies no se adaptan a los cambios tan rápido. Para que se lograran adaptar, tendría que ser un proceso mucho más lento, tendrían que ser pues varios miles de años, ¿vale? Entonces, la evolución que nosotros vemos implica también que los descendientes de los supervivientes logren transmitir esos rasgos a la especie. Entonces, vamos dándonos cuenta de que cada vez los descendientes de una especie que se está adaptando, pues van a asumir esos cambios. Lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Entonces, vamos a observar acá. Pensemos que hay un zorro, ¿sí? Y el zorro come ratones, ¿vale? Entonces hay dos tipos de ratones. Encontramos que la población de ratones blancos es mayor que la de ratones negros, ¿sí? Como lo vemos en la primera imagen. Este zorro come ratones. Aquí no nos está diciendo cuántos ni nada de eso. Simplemente nos va a dar la condición de que él al comer pues logra disminuir la población de ratones blancos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ratón ve a los ratones blancos y los caza con mayor facilidad. Entonces fíjense que aquí encontramos que empiezan los depredadores a disminuir la población de una especie, ¿vale? Entonces, dentro del proceso de evolución, ¿qué es lo que ocurre? Se reproducen más los ratones negros que los ratones blancos, ¿vale? Quiere decir que entonces los ratones negros se logran adaptar a la condición, ¿sí? Ya que de pronto por la vista que tiene el zorro pues es más difícil verlos, mientras que es probable que los ratones blancos o desaparezcan como tal o sencillamente empiecen a ver a lo largo del tiempo cómo cada vez sus crías dejan de ser más blancas y van tomando una tonificación de tono un poco más oscuro. Entonces probablemente la descendencia de estos dos ratoncitos que vemos en la imagen probablemente ya no van a ser tan blancos, a lo mejor sean un poquito con manchas grises. Luego los otros que logren sobrevivir, es decir, sus hijos, pues van a tomar un color más gris y de esta forma terminarán siendo animales más oscuros, pero pues como les digo, esto tarda miles de años en adaptarse, ¿vale? Entonces probablemente lo que va a ocurrir es que se va a extinguir la especie de ratones blancos. Aquí encontramos un ejemplo de lo que les decía. Podemos encontrar la primera mano. Si vemos es la mano de un primate, ¿sí? Vemos que los dedos están bastante separados, que no tienen una rectitud, sino que son más bien curvos.
Mientras que en la segunda imagen, pues vemos ya como por ejemplo el dedo gordo que llamamos nosotros, pues está un poco más cerca del índice, como la palma ya va tomando una forma un poco más corta, ¿sí? Los dedos como ya van siendo un poco más rectos, como las falanges vienen estando un poco más separadas, mientras que en la imagen 3 pues ya vemos una mano humana. ¿Sí? Vemos que la palma es un poco más ancha, vemos nosotros que los dedos están más separados entre sí, ¿vale? ¿Y esto por qué se da? Esto se da porque de una u otra manera la mano más necesaria para trepar las ramas y demás, pues era la primera, ¿sí? Mientras que la segunda mano, pues ya implica que de pronto ya la especie no está con esa necesidad de estar siempre en los árboles, entonces probablemente ya caminaban aquí en cuatro patas. Para caminar en cuatro patas, pues es probable que la palma de la mano entonces haya sido un poco más callosa, haya sido un poco más fuerte. Y en la tercera encontramos que nosotros como tal necesitamos las manos un poco más suaves, ya no serán tan ásperas, porque necesitamos vivir más de acuerdo al sentido del tacto, porque necesitamos adaptarnos a nuevas herramientas, mientras que el primero no tomaba, por ejemplo, una pala para hacer un cultivo, para hacer un arado, no tomaba, por ejemplo, un lápiz para escribir. Entonces ya la evolución nos permite entender que la tercera mano, es decir, la mano de nosotros, los humanos, hoy en día, pues tiene unas características diferentes a la de los primeros, ¿sí? ¿Y esto por qué se da? Pues sencillamente se ha dado porque hemos evolucionado, porque nos hemos adaptado a las condiciones, ya no estamos colgados en los árboles, sino que ahora caminamos en dos piernas erguidos y necesitamos las manos para otras cosas que anteriormente no eran necesarias, ¿vale? Aquí encontramos entonces una diferencia importante entre lo que es la teoría de Darwin y la teoría de Lamarck. ¿Listo? La principal diferencia es que Lamarck habla del uso y desuso de los órganos, es decir, lo que no se utiliza tiende a desaparecer. De ahí que, por ejemplo, dentro de nuestro cuerpo, nuestra biología, el apéndice básicamente no tiene ninguna función necesaria, sino que por el contrario es algo que cuando se llena de pepitas, ¿sí? Entonces se revienta y ahí es donde nos toca ir al hospital a que nos operen porque de lo contrario podríamos morir de una peritonitis, ¿sí? El apéndice está ubicado en el colon, entonces, o en el intestino grueso, entonces es algo que no se utiliza, no lo necesitamos hoy en día. Entonces, según la teoría de Lamarck, con el paso del tiempo el apéndice irá a desaparecer del cuerpo humano, ¿sí? Pero Darwin, contrario a ello, nos va a decir que las especies luchan por sobrevivir. Entonces, no nos habla como tal de la necesidad o no necesidad o del uso o no uso de nuestra parte del cuerpo, sino que simplemente nos va a decir que hemos ido evolucionando, ya que como especie fuimos las que más nos adaptamos a las condiciones de cambio que se presentaron, ¿vale? Encontramos la semejanza y es que los dos autores sabían que las especies cambian bajo una necesidad. El primero, recuerden, bajo la necesidad de usar o no usar nuestro cuerpo, nuestras partes, o en general las partes de cualquier especie. Y el segundo nos va a hablar de que pues ese cambio se da por la necesidad de adaptarnos a ese entorno. Y esto se da ¿por qué? Porque estas diferencias se dieron porque ambos habían estudiado en diferentes lugares y usado otros razonamientos, ¿sí? Entonces sabemos nosotros, por ejemplo, que Darwin era un apasionado por las palomas, lo cual le sirvió para entender cómo, de acuerdo a los distintos lugares, pues las palomas se adaptan. No es lo mismo una paloma que viva en un clima frío a una paloma que viva en una zona boscosa o en una selva o que viva en zonas muy frías, ¿sí? Donde hay ciertas especies de animales, pensemos por ejemplo gatos salvajes, gatos monteses y demás. Entonces las palomas de esos lugares tendrán unas particularidades diferentes a las que
encontramos en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en el techo de nuestra casa y demás. ¿Listo, chicos? Bien, entonces vamos a mirar aquí lo que es nuestra guía. ¿Listo? Entonces, esta explicación corresponde a la imagen que estoy mostrándoles acá, que es lo del proceso de hominización. ¿Listo? Para la próxima semana, ustedes van a realizar la entrega de la contextualización, que es esto que les estoy proyectando aquí, y dice lo siguiente: de acuerdo a las siguientes imágenes, haga un escrito en el que expliquen qué entienden por evolución, ¿vale? Entonces van a hacer observar las imágenes. Aquí encontramos básicamente tres imágenes. La primera pues muestra un proceso de evolución del hombre, ¿listo? Es evidente que ahí pues ustedes deben comparar y deben pensar, ¿listo? De una u otra manera esto ya queda mucho más claro después de la explicación que les acabo de dar. Y en el segundo punto me van a decir, relacione los siguientes conceptos que tiene que ver el cambio con las mejoras, ¿listo? Ya saben, nada de buscar en internet, simplemente usted va a pensar qué quiere decir cambio, qué es un cambio y esto cómo se relaciona con las mejoras. ¿Qué tiene que ver la sociedad con los beneficios? ¿Qué tiene que ver el proceso? Entendiendo que un proceso es un cambio ordenado, ¿sí? A lo largo de un tiempo con los humanos, y que tienen que ver los animales con los humanos. ¿Listo? Aquí viene el tercer punto de la contextualización. Dice, hagan un resumen de por lo menos 10 renglones del video de la clase sobre la hidrosfera y la evolución, es decir, sobre la clase anterior a esta. Ahí está, eso fue enviado por el WhatsApp, ¿sí? Y también fue enviado por la plataforma ese enlace. No es esta clase, sino la anterior. Viene acá el proceso de hominización, entonces ya después de que ustedes hayan visto esta clase, les va a quedar mucho más claro la explicación, van a entender en qué consiste el proceso como tal de hominización, y vienen aquí la actividad número 1, que dice lo siguiente: escriba 5 ventajas de poder caminar en 2 piernas y no en 4, como los animales. ¿Listo? Ventajas que obviamente ustedes ya van a analizar y me van a indicar el por qué, ¿vale? Porque cree que hubo un cambio en la anatomía de los primeros homínidos, entendiendo que la anatomía pues es la estructura del cuerpo. Y me van a decir en el punto 3 que por qué, si el hombre, creen ustedes, o por qué es posible mejor que el hombre evolucionara de los simios, ¿vale? Porque el hombre no ha evolucionado, por ejemplo, de otro animal que también es muy inteligente, como por ejemplo el delfín, ¿sí? O por qué no de los perros, ¿vale? Entonces, de acuerdo a la lectura y de acuerdo a la explicación de la siguiente, de la clase que les acabo de dar. ¿Listo, chicos? Entonces, espero que les haya quedado claro. Espero que esta clase la aprovechen, y cualquier inquietud, por favor, realícenla a través del WhatsApp para poderles dar la explicación pertinente y para que todo nos quede claro. Espero que sea de gran utilidad y les deseo un feliz fin de semana y un resto de semana académica de la mejor manera. Éxitos.